otro episodio de Nutriendo tu Conciencia Podcast, un espacio donde hablamos sobre temas relacionados con nutrición y la vida cotidiana para ayudarte a nutrir tu cuerpo, mente y espíritu, siempre con un enfoque consciente. Yo soy Vicky Peñalba y el día de hoy estaremos hablando sobre el estigma de peso. Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es el estigma de peso, cómo se presenta en la sociedad, por qué es importante hablar de este tema y cuáles son sus consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional, y también cómo influye el ambiente y cómo se presenta en el sistema de salud también, y no solo en la población general. Entonces, comenzando con la definición, el estigma de peso se define como el rechazo o discriminación hacia las personas que no cumplen con las normas sociales que existen con respecto a cuál es el peso y la forma corporal adecuados. Esto va muy relacionado con los estereotipos, ¿no?, que hay sobre el cuerpo, que es como estéticamente bello. Entonces, ya como sabemos, esto va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de estigma se puede presentar como en diferentes niveles. Y la manera en la que se promueve este tipo de discriminación en la sociedad es, en las personas, o sea, ¿quiénes son los que promueven este tipo, ¿no?, de estigma? Las personas en general, tanto tú como yo, como el vecino, como cualquier persona que puedas ver lo puede promover. También aparece mucho en los medios de comunicación, ¿no?, en los anuncios, en los programas de televisión, también en las redes sociales. Aparece muchísima información, muchísimos estímulos sobre cuál es un cuerpo bello, cuál es un cuerpo que es correcto y cuál es un cuerpo que es feo y que no es aceptable. También se puede vivir en el ambiente de trabajo, también en el ambiente educativo y, como mencioné hace un ratito, se puede ver en el sistema de salud, sobre todo en el personal de salud, como los médicos, los enfermeros, nutriólogos, incluso en estudiantes, ¿no?, de estas mismas carreras. Es algo que desgraciadamente se puede seguir viendo en la misma carrera como tal y en este tipo de ambientes. Gracias a Dios, al universo, a lo que crean, ya se está generando un poquito de conciencia sobre esto y se está hablando más, pero igual considero que es un tema que hace falta exponerlo y hace falta hablar de esto, porque afecta a una enorme cantidad de personas. Podría decir que a la mayor parte de las personas les afecta y viven este estigma día a día. Entonces creo que sí es algo muy importante que tenemos que hablar y que tenemos que reflexionar y deconstruirnos, ¿no?, para poder ver este tipo de discriminación, porque es muy, muy común. Y hablando sobre por qué es importante tocar este tema y por qué es importante exponerlo, lo primero es esto, que está muy normalizado. Está muy normalizado el hecho de hablar sobre el aspecto físico de las personas, hablar sobre qué tipo de cuerpo tiene una persona, hablar de su peso, si subió o bajó de peso, si algo cambió. Está muy normalizado. Y el estigma de peso como tal es una forma de discriminación que es socialmente aceptada actualmente. O sea, se ve muchas veces como un incentivo para bajar de peso, como una motivación, cuando en realidad lo único que genera es, muchísimas consecuencias negativas que hacen, que generan un sufrimiento impresionante, ¿no?, para la persona que lo vive. Entonces es terrible. También otra cosa que se ve es que algunas formas de discriminación por el peso, o sea, por este estigma de peso, son más prevalentes en la sociedad que la discriminación racial o por el origen étnico. Entonces, imagínense, puede ser incluso más común que el propio racismo. Se ha visto que en Estados Unidos las personas con un IMC, IMC significa índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. En Estados Unidos las personas con un mayor IMC reportan tasas más altas de discriminación debido a su peso en comparación con los informes que hay sobre discriminación racial, ¿no?, de las minorías étnicas. Entonces, acá se puede ver que es algo, es impresionante que esté incluso más presente que el racismo y se hable tan poco de este tema. También algo
muy, muy importante es que las mujeres como tal, bueno, se sabe que el machismo es un problema que todavía está muy, muy presente en la sociedad. Ya de a poquito se va avanzando, pero igual sigue muy presente. Y en este caso creo que también se toca, o sea, como que se entrelazan estos dos temas, el estigma de peso y el machismo, porque las mujeres somos particularmente discriminadas por nuestro peso en varios ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo o en la parte educativa podemos llegar a tener estas creencias o incluso que nos digan que si no tenemos determinado cuerpo, significa que no somos como lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente exitosas o que no lo vamos a lograr ser nunca. También en las redes sociales, ¿no? Que se ve mucho que el valor de la mujer recae únicamente en su físico, cuando sabemos que esto no es así, pero este es el mensaje que muchas de estas cuentas o canales o lo que sea dan. Y también suelen relacionar el amor propio con la delgadez y la gordura con la falta del amor propio. O sea, si una persona es gorda es porque no se quiere, es porque le hace falta algo y es porque está mal. Entonces también nos ponen esto, nos pintan que haciendo una dieta tendremos más autoestima, nos vamos a querer más, cuando no necesariamente es así. Y esto hay que verlo, o sea, esto no, tu peso, o la cantidad de kilos que bajes no es proporcional a la cantidad de amor propio que te tengas. Entonces, también otra cosa que se ve es que se pinta a la mujer, ¿no? Como un objeto sexual que tiene que tener determinado cuerpo para poder complacer al hombre, lo cual también es muy grave y es importante poner visibilidad, ¿no? En esto porque no, o sea, las mujeres no estamos para eso. Y también, o sea, es muy importante porque estamos expuestas constantemente a este tipo de estímulos y a este tipo de mensajes y estamos dispuestas desde muy corta edad. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos como interiorizando estos mensajes y lo vamos creyendo. También algo que es muy común es en el ámbito de las relaciones de pareja, que, por ejemplo, esta idea de que si no soy delgada o si no tengo un cuerpo como estereotípicamente bello, nunca voy a poder tener una pareja o nunca me van a amar lo suficiente o nunca me van a amar de verdad, cuando en realidad, o sea, hay otras cosas que, o sea, lo que importa realmente es lo que está dentro. Entonces eso también afecta un montón. Y también este tipo de comentarios, por ejemplo, que podemos escuchar de amigos o familiares, como esto de que cuando, no sé, bajaste de peso por alguna razón, por X razón, y que te dicen, ¿no? Como, ay, qué linda estás, adelgazaste, ¿no? Como atribuyendo que estás más linda, estás más bella porque bajaste de peso. Y esto se hace, o sea, sin saber la razón por la que bajaste, cuando puede ser por temas muy complejos, puede ser por una depresión, puede ser por un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser porque, no sé, estás pasando por un momento complicado. Entonces, no podemos hacer este tipo de comentarios sin saber realmente lo que está pasando. Y bueno, la manera en que se presenta este estigma de peso en la sociedad como tal es a través como de estas creencias, de cierto tipo de creencias de que las personas con un cuerpo más grande, como a lo normal, entre comillas, como las personas que tienen sobrepeso u obesidad, van a tener características como, por ejemplo, que son perezosos, que son fracasados, que no hacen ejercicio, que no comen bien, que no tienen fuerza de voluntad ni autodisciplina como para seguir una dieta y bajar de peso. Entonces se tienen como todas estas creencias. Y esto genera un impacto tremendo tanto a nivel individual a la persona como a nivel, o sea, colectivo, ¿no? En la parte del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, a nivel, como el impacto directo que genera a la persona, se ha visto que las experiencias, las personas que experimentan estigma de peso constantemente, ¿no? En su día a día, van a predecir
el aumento de peso futuro y el riesgo de tener un IMC clasificado en obesidad, ¿no? Como un IMC mucho más arriba del considerado como saludable. Entonces, y esto es independientemente del IMC inicial. ¿Esto qué significa? Que aunque seas delgado al inicio, el simple hecho de que experimentes este tipo de estigma está asociado con una ganancia de peso. Entonces, seas o no gordo, si estás expuesto a esto, podés ganar peso. Entonces, no tiene sentido que se utilice, ¿no?, como una motivación para bajar de peso, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Le hago este tipo de comentarios para que se anime, para que pueda bajar de peso, cuando esto al final termina generando muchas veces el efecto contrario. Entonces, también se ha visto que la simple percepción de que uno mismo tiene sobrepeso se asocia con el empeoramiento de ciertos marcadores biológicos en el futuro. ¿Esto qué significa? Que si yo creo que yo estoy gorda, que yo tengo sobrepeso, mi salud, mi salud metabólica va a empeorar, ciertos factores van a empeorar. ¿Qué factores de la salud pueden empeorar? Se ha visto que se puede generar una presión arterial no saludable. También aumentan los niveles de una proteína que se llama proteína C reactiva, que está muy asociada con la inflamación, y la inflamación es todo lo que se da como en las enfermedades. También se ha visto que se asocia con bajo colesterol HDL, altos triglicéridos y también alta glucosa. Entonces, se ha visto que todo esto sucede en todo el espectro del IMC, o sea, desde los individuos que se encuentran en un IMC clasificado como normal o saludable, hasta los que están en la parte de obesidad. Entonces, es increíble, ¿no?, como también estas propias ideas que tenemos de uno mismo impactan tanto en nuestra salud. También se ha visto que las personas que experimentan este tipo de discriminación tienen un 60% más de riesgo de morir independientemente de su IMC, independientemente de cuánto pesen. Y la causa principal de este aumento del porcentaje de riesgo de morir es que hay una desregulación en la salud metabólica y en la inflamación, como por ejemplo lo que mencioné de la proteína C reactiva, que aumenta. También tiene un impacto en la salud mental, ya que puede desencadenar ciertos cambios fisiológicos y de comportamiento que están relacionados con una mala salud metabólica y un aumento de peso. ¿Y cuáles son estos comportamientos? Puede ser que comas más de lo normal por estar expuesto a este tipo de discriminación. También hay una disminución de la autorregulación, o sea, por ejemplo, esta capacidad que tenemos de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, entonces no tenemos tanto autocontrol, ¿no? También hay niveles más altos de cortisol, que es una hormona que está relacionada con el estrés, y esta nos hace que ganemos peso como tal, ¿no? Se llama, hormona obesogénica, le dicen. Y también puede hacer que evitemos hacer ejercicio. Y esto puede ser debido a la vergüenza, ¿no?, que tenemos de nuestro propio cuerpo. También podría ser porque las instalaciones como tal en donde se realizan ejercicios, como por ejemplo los gimnasios, no están adecuados para los diferentes tipos de cuerpo. O también otra razón que muchas veces no consideramos, pero que igual nos ponemos a pensar y sí genera un impacto, es que hay muchas veces que no se encuentran talles de ropa deportiva para el cuerpo de las personas, ¿no? De las personas con un cuerpo más grande muchas veces no encuentran ropa que les quede como para hacer ejercicio. Entonces eso también es una desmotivación que al final del día hace que eviten este ejercicio. También se ha visto que las personas que viven este estigma de peso tienen 2.5 veces más probabilidades de padecer trastornos del estado de ánimo o ansiedad. También tienen mayor riesgo de tener depresión, y se ha visto que tienen una baja autoestima e insatisfacción corporal. Y esto es muy importante que se sepa que es a partir de la discriminación, ¿no? Entonces, a partir de la discriminación suceden todas estas alteraciones, tanto a nivel psicológico como a nivel
físico, entonces es súper importante. Después otro impacto que es como más como indirecto, ¿no? De este tipo de estigma. Y digo indirecto porque no va, o sea, sí va a afectar al individuo como tal, pero lo va a hacer como a través del sistema de salud. Entonces se ha visto que, por ejemplo, que el personal de salud puede tener las creencias que mencioné, ¿no? Antes, de que son perezosos, que no tienen fuerza de voluntad, que no tienen autodisciplina y todo esto. Y bueno, este tipo de creencias pueden llevar a varias cosas, por ejemplo, que no exista una evaluación adecuada del paciente y que se termine asumiendo que todos sus problemas son por su peso y que no se realice como una evaluación correcta, ¿no? Para llegar a un diagnóstico adecuado y oportuno. También puede ser que le dediquen menos tiempo a pacientes de peso elevado y que les proporcionen menos educación para la salud que a los pacientes delgados. Esto también se ha visto. Igual que el trato sea irrespetuoso y despectivo, que los pacientes se sientan rechazados, lo cual puede generar que ya no busquen atención médica, ¿no? Por no querer exponerse a este rechazo. Entonces esto puede llevar a que sus condiciones, sean las que sean, por las que querían buscar atención médica, empeoren. Entonces, por estas razones se ha visto que también importa, que también afecta muchísimo este tipo de discriminación, y que nosotros si estamos enfermos o queremos buscar ayuda porque nos sentimos mal o lo que sea, y buscamos esa ayuda, qué horrible sería que por todo este tipo de discriminación, por todo este tipo de creencias, que no te den un trato digno, que no te den un trato justo solo por cómo está tu cuerpo. Y eso no define una persona. Entonces, al final del día, las condiciones, se sabe que el tener un peso elevado es un factor de riesgo para otras enfermedades. Entonces, imagínense cómo el hecho de que además de que tenés ese factor de riesgo, tenés que enfrentarte a todo esto de que no te dan un trato adecuado. No estoy diciendo que todos los profesionales de la salud sean así, no, pero sí es cierto que esto existe. Y bueno, incluso lo he visto yo con mis propios ojos. Entonces, es algo en donde hay que poner el foco y hay que empezar a cuestionar y hay que empezar a cambiar, porque esto también está muy normalizado, igual se sigue viendo como motivación y no está bien. Y bueno, igual se ha visto que los adultos con un IMC más alto tienen casi 3 veces más probabilidades que las personas con un IMC normal de decir que se les ha negado la atención médica adecuada. Entonces acá estos son por investigaciones que se han hecho como de autorreportes de lo que dicen las personas que perciben este rechazo, que perciben este maltrato, e incluso también, de investigaciones que se han hecho en donde les preguntan a las personas, al personal de salud, sobre qué piensan de las personas, ¿no?, con un peso más alto, y se ve todo esto. Entonces, bueno, como podemos ver, el estigma de peso definitivamente es un problema muy grave al que actualmente no se le está dando la importancia necesaria. Repito, por suerte ya se está visibilizando un poquito más, pero todavía hay muchísimo más que hacer. Y también es esencial tener en cuenta que el hecho de que una persona padezca obesidad o tenga un peso más elevado, como que esté por arriba como de los estándares saludables, no significa que es porque esa persona quiere estar así y que está en su total control. Porque hay muchísimos factores que generan como un ambiente en el cual estas personas son más propensas a ganar peso. Y no solo estas personas, todos estamos como en este ambiente. Le dicen, no me acuerdo si es como ambiente o entorno obesogénico, igual como que tiende a generar como la obesidad. Algunos de estos factores son, bueno, por supuesto la genética, ¿no?, que esto es algo que no está en nuestras manos. También están los factores biológicos que regulan el peso corporal. Por ejemplo, se ha visto que cuando intentamos bajar de peso, que hay un aumento de las hormonas del hambre, que nos da más hambre, y también hay una disminución de la tasa metabólica basal y algunos otros cambios que favorecen esta ganancia de peso después de haber bajado de peso, ¿no?, perdido ese peso. También hay influencias sociales y económicas que promueven la obesidad, y estas son principalmente 3. La primera es la disminución
del gasto energético. El gasto energético es como qué tanto usamos nuestro cuerpo para hacer determinadas actividades a lo largo del día. Entonces, si nosotros estamos en constante movimiento, entonces hay menor probabilidad de que ganemos peso porque nos estamos moviendo, porque estamos usando como esas calorías, ¿no? que tenemos, esa energía que tenemos en nuestro cuerpo. Pero si nosotros estamos sentados todo el día sin hacer nada, entonces es más probable que ganemos peso. Y esto puede ser, se ha visto en la sociedad que es debido a estos avances en la tecnología, por ejemplo en los ambientes laborales, que hace que los trabajos requieran menos esfuerzo. Entonces ya no está como esa necesidad del trabajo manual que requiere mayor gasto energético, entonces ya podemos hacer como más cosas con menos movimientos. El segundo factor es la generación de un entorno en donde se disminuyeron las oportunidades de tener conductas de estilo de vida saludable, y esto es porque se ha visto como cambio en el diseño urbano, o sea, por ejemplo, de las ciudades. Hay una falta de áreas en donde se pueda como caminar, o áreas verdes, o donde podamos realizar alguna actividad física. Capaz que por las estructuras de las ciudades, muchas veces hay ciudades que no podés caminar por la calle porque está lleno de autos y de repente ni siquiera hay vereda donde caminar. Entonces es muy peligroso y no lo podés hacer. Obviamente hay gente que lo tiene que hacer, pero los que tienen el privilegio, por ejemplo, de tener un auto, de tener algún medio de transporte, entonces lo van a utilizar. Y ahí van a estar igual generando menos movimiento. O sea, ahí sería genera más sedentarismo. También, bueno, la disponibilidad del transporte público, ¿no? Si tenemos este acceso, entonces va a hacer que caminemos menos, en caso de que se pueda, o que andemos menos en bicicleta, ¿no? Para transportarnos a lugares. También la gran cantidad y el fácil acceso a restaurantes y tiendas donde venden alimentos. Muchas veces pasa que si nosotros estamos tan expuestos a los alimentos y a cosas como todo el tiempo, con el simple hecho de verlos nos pueden dar ganas de comer ese alimento, ¿no? Como los famosos antojos. Lo vemos, empezamos a salivar y ahí ya nos dan ganas de comerlo, incluso aunque no tengamos hambre y aunque ni siquiera estábamos pensando en comer eso. Entonces, como tenemos este acceso tan fácil, entonces bueno, eso va a generar que sea mucho más simple ir y comer eso, ¿no? Y también, bueno, la inseguridad en las calles hace que hacer actividad física al aire libre sea mucho más difícil. Porque obviamente si estás en un vecindario en donde no hay seguridad, en donde asaltan, en donde te pueden robar o lo que sea, no vas a salir. Entonces esto hace que te quedes en casa y seas un poco más sedentario. Y el tercer factor son los cambios en el entorno alimentario. Y esto es muy importante porque no es solo lo que las decisiones alimentarias que tiene cada persona en realidad están influenciadas por muchísimas cosas. Y por ejemplo, una de estas cosas son que los precios de los alimentos y las bebidas, que son como ricas en calorías, han disminuido, o sea, son mucho más baratas. Pero los precios de los alimentos que tienen más nutrientes, como las frutas, las verduras y todo este tipo de alimentos han aumentado. Entonces, no sé si alguno de ustedes han ido como a algún almacén, alguna tienda, algún tiendita o algo así, y ven el precio de unas galletas o de unas papas y te sale muchísimo más barato que comprarte una manzana, que muchas veces ni las venden, pero en caso de que las venden, te sale como 2 o 3 veces más caro. Entonces esto es terrible, porque acá esto contribuye a que haya un mayor consumo de alimentos poco saludables. ¿Por qué? Porque si vos tenés, no sé, 20 pesos para comer algo, y de repente el paquete de papas te cuesta 15, es un ejemplo, te cuesta 15, pero la manzana te cuesta 35, 40 pesos, obviamente te vas a comprar el paquete de papas si tenés hambre, porque no te alcanza para la manzana. Entonces, sí, y muchas personas dicen, no, prefiero gastar menos dinero en esto, porque si me como la manzana, ya se me va a ir mucha más plata. Entonces, esto también es súper importante. Igual, el tamaño de las porciones
de los alimentos que son bajos en nutrientes, ¿no? Estos alimentos como energéticamente densos, ha crecido bastante. Entonces antes si encontrábamos, no sé, una porción como en un plato, no sé, de un diámetro de 15 centímetros, ahora lo encontramos en un plato de un diámetro de 30. Entonces eso hace que ya, o sea, seguís comiendo una porción en teoría, pero la porción es mucho más grande, entonces comes muchísima más comida y ni nos damos cuenta. Y otra cosa que es re importante es la publicidad, la mercadotecnia y todos estos anuncios a los que estamos expuestos. Y la publicidad de todos estos alimentos ultraprocesados que tienen como este contenido nutrimental disminuido y es alto en calorías. Y esto, o sea, estos estímulos a los que estamos expuestos contribuyen de manera importante al consumo excesivo de estos productos, especialmente en los niños, que son los principales objetivos de estas industrias. Y por suerte ya en varios países, incluido México, se están aplicando regulaciones para intentar controlar esto, para intentar controlar como la publicidad y a qué hora pasan esta publicidad. Y por ejemplo, si ponen figuras animadas en los productos ultraprocesados, en las galletas, y ponen como, no sé, un osito, un tigre o cosas así que llamen la atención para los niños, que eso hace que quieran comerlo más, ya se está regulando. Acá, por ejemplo, eso ya está prohibido, acá en México. Pero igual sigue siendo un problema porque igual hay cositas que como que la industria le intenta dar la vuelta e intenta como salirse con la suya. Entonces hay que ir mejorando esta regulación y también, bueno, obvio, hay lugares en los que no está regulado esto, hay países en los que todavía no, y bueno, esto sigue siendo un problema. Entonces, como pueden ver, definitivamente la responsabilidad de tener un peso alto, de estar gordo, gorda o gorde, no es únicamente de la persona como tal, del individuo, sino que hay muchísimas otras causas que van mucho más allá de las decisiones que toma cada persona en su día a día. Porque si estamos expuestos a todo esto, no es tan simple como decir, ¿sabes qué? Aunque esté expuesto a todo esto, no me voy a comer esto y punto. O ¿sabes qué? No le voy a hacer caso como a todas estas sensaciones que tengo de que me indican que tengo que comer esto, o ¿sabes qué? Voy a gastar mucho más dinero en la tienda comprándome la manzana en vez del paquete de papas, porque hay personas que sí tenemos el privilegio de comprarnos esa manzana si queremos, pero hay otras que no, y eso se tiene que entender, porque las personas también tenemos diferentes prioridades. Entonces, yo creo que lo importante es como intentar cambiar todo este ambiente que poco a poco se está intentando cambiar, porque, o sea, reconozco que es algo muy difícil y es algo que es un proceso muy complejo, pero creo que hay que sacarle tanta responsabilidad a la persona, porque hacemos sentir culpables a las personas por tener un peso alto cuando en realidad no es su total responsabilidad. Hay otras cosas que no tienen nada que ver con ellos que generan todo este tipo de situaciones. Entonces, creo que para generar un cambio verdadero tenemos que tomar en cuenta todos estos factores y varios más. Acá solo mencioné los principales. Pero es seguro que no vamos a ayudar a nadie si seguimos discriminando a las personas por cuánto pesan o por cómo se ven. Entonces hay que intentar cambiar este chip, hay que intentar, no sé, cuestionarnos todas estas cosas. Y por último, para cerrar este episodio, quiero invitarte a vos a que reflexiones si alguna vez discriminaste, ya sea consciente o inconscientemente, a alguien por su peso o por cómo se ve, o incluso si lo haces actualmente y que no sabías que este tipo de discriminación existía como tal o no estabas consciente de que era discriminación. Porque, repito, está tan normalizado que muchos no lo vemos. Y yo me acuerdo cuando no conocía este tipo de temas, cuando no me informaba sobre esto, no, o sea, podía hacer este tipo de comentarios sobre otros, incluso sobre mí misma, y tal, y era totalmente normal. Entonces, ahora que ya estoy un poquito más deconstruida y que intento informarme y que intento cuestionarme las cosas y que soy consciente de que lo que decimos y lo que hacemos afecta a los demás, ya puedo como ver el impacto que tiene esto, el impacto que genera todo esto.
Entonces, también te invito a que reflexiones si lo han hecho contigo. Capaz que vos estás como del otro lado, no generás este estigma, pero lo estás viviendo en tu día a día. Entonces también está bueno reconocerlo para darse cuenta que no está bien. E igual empezar como a defendernos si estamos viviendo esto, ¿no? Y empezar a alzar la voz y que se deje de normalizar, porque esto no está bien. Y bueno, quiero decir también que es importantísimo, ¿no? Que dejemos de atribuirle como tanta importancia a cómo nos vemos, cuando lo que de verdad importa es lo que está dentro, son los hábitos que tenemos, es cómo nos relacionamos los unos con los otros y con nosotros mismos, nuestros valores, nuestras creencias y muchísimas cosas más. Somos muchísimo más que un cuerpo y muchas veces nos hacen creer que esto no es así, que somos un cuerpo y nada más, pero no, somos muchísimo más que esto. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y espero que hayas aprendido algo nuevo con esto. Y bueno, las referencias de todas estas, de los datos que estuve dando y de la información las voy a dejar en la descripción por si querés indagar un poquito más en estos temas, que la verdad son muy importantes y creo que es responsabilidad de todos informarnos sobre esto. Sobre todo si somos o seremos profesionales de la salud, porque vamos a tener un contacto directo con este tipo de situaciones. Y también, o sea, si sos una persona que no tiene nada que ver con el área de la salud, igual, porque te aseguro que vas a vivir, ya sea presenciar como este tipo de estigma personalmente o que se lo hagan a otros. Entonces, sí es muy importante informarnos. Y bueno, si te gustó este episodio, compartilo con alguien que creas que le puede interesar y que le pueda servir. Y si te gustaría que hablara de un tema en particular o tenés alguna duda que quieras que conteste, podés escribirme a mi Instagram, que es @nutriendotuconciencia. Así que bueno, los espero por ahí y les deseo que tengan un día muy lindo y nos escuchamos en el siguiente episodio.